Lecciones preliminares de filosofía. Manuel García Morente. Lección 4. Ingreso en la ontología. ¿Qué es el ser? Imposibilidad de definir el ser. ¿Quién es el ser? Existencia y consistencia. ¿Quién existe? El realismo metafísico. Los primeros filósofos griegos. Heráclito. En las lecciones anteriores hemos intentado verificar algunas excursiones por el campo de la filosofía, pero limitándonos a visiones panorámicas, por decirlo así, de carácter general. En nuestra primera excursión hubimos de aprovechar esa vista panorámica para delimitar en grandes rasgos el objeto general de la filosofía y los territorios de su campo. La segunda nos internó por los problemas del método y hubimos de ver que el método principal de la filosofía es la intuición, tanto en su forma intelectual como en sus formas emotiva y volitiva, aplicando cada una de esas formas según las modalidades del objeto en cuestión. Ahora vamos a intentar una serie de excursiones por territorios filosóficos más intrincados, más difíciles. Vamos a probar durante algunos días a desbrozar un poco el campo de la ontología. Por primera vez hoy vamos a plantearnos problemas realmente de fondo. Así es que yo requiero para ello toda la atención y todo el esfuerzo de que ustedes sean capaces. Vamos a hablar pues de ontología. Ontología significa teoría del ser. Las dos grandes divisiones que podemos hacer en la filosofía son la ontología y la gnoseología. La teoría del ser y la teoría del saber, del conocer. Hoy vamos a ocuparnos de algunos problemas que se plantean en la misma puerta de entrada a la teoría del ser. La ontología en términos generales se ocupa del ser, o sea, no de este o aquel ser concreto y determinado, sino del ser en general, del ser en la más vasta y amplia acepción de esta palabra. Lo primero que se le ocurre a cualquiera a quien le digan que una disciplina va a ocuparse de un objeto es que esa disciplina ha de decirle lo que ese objeto es. Por consiguiente, el problema comprendido primariamente en la teoría del ser habrá de ser este. ¿Qué es el ser? Ahora bien, formulada de esta primera manera, la pregunta implica que lo que se pide, que lo que se quiere y se demanda es una definición del ser, que se nos diga qué cosa es el ser. Vamos a ver dentro de un instante la dificultad insuperable, absolutamente insuperable, de esta acepción de la pregunta. Si tomamos la pregunta en ese sentido, tropieza con una dificultad que le hace imposible de contestar. Pero no solo puede preguntarse qué es el ser, no solo puede pedirse la definición del ser, sino que también podría preguntarse, ¿quién es el ser? En este caso ya no se pediría definición del ser, sino que lo que se nos pediría es señalamiento del ser, que se nos muestre dónde está el ser, quién es. Así que por de pronto, para mayor claridad de nuestros desenvolvimientos, vamos a concretar en estas dos preguntas el programa previo de la ontología. Por una parte la pregunta, ¿qué es el ser? Por otra parte la pregunta, ¿quién es el ser? 1. ¿Qué es el ser? Imposibilidad de definir el ser. Analicemos la primera pregunta. ¿Qué es el ser?
Digo a ustedes que esta pregunta es incontestable. La pregunta exige de nosotros que demos una definición del ser. Ahora bien, dar una definición de algo supone reducir ese algo a elementos de carácter más general, incluir ese algo en un concepto más general todavía que él. ¿Hay concepto más general que el concepto del ser? ¿Puede hallarse acaso alguna noción en la que se quepa el ser y que por consiguiente habría de ser más extensa que el ser mismo? No la hay. Si nosotros examinamos las nociones, los conceptos de que nos valemos en las ciencias y aún en la vida, encontramos que estos conceptos poseen, todos ellos, una determinada extensión. Es decir, que cubren una parte de la realidad, se aplican a un grupo de objetos, a unos cuantos seres. Pero estos conceptos son unos más extensos que otros, es decir, que algunos se aplican a menos seres que otros. Como cuando comparamos el concepto europeo con el de hombre, encontramos naturalmente que hay menos europeos que hombres. Por consiguiente, el concepto de hombre se aplica a más cantidad de ser que el concepto europeo. Los conceptos son, pues, unos más extensos que otros. Ahora bien, definir un concepto consiste en incluir este concepto en otro que sea más extenso, o en otros varios que sean más extensos y que se encuentren, se toquen, precisamente en el punto del concepto que queremos definir. Si nos proponemos definir el concepto de ser, tendremos que tender a mano conceptos que cubran mayor cantidad de ser que el concepto de ser. Pero el concepto de ser en general es el que cubre mayor cantidad de ser. Por consiguiente, no hay otro más extenso por medio del cual pueda ser definido. Mas, por otra parte, podemos llegar también a la misma conclusión. Definir un concepto es enumerar una tras otra las múltiples y variadas notas características de ese concepto. Un concepto es tanto más abundante en notas características, cuanto que es menos extenso, pues un concepto reducido necesita más notas definitorias que un concepto más amplio. Y el concepto más amplio de todos, el concepto de ser, no tiene en realidad notas que lo definan. Por eso, para definir el ser, nos encontraríamos con la dificultad de que no tendríamos que decir de él nada. Hegel, que hace esta misma observación, acaba por identificar por completo el concepto de ser con el concepto de nada, porque del ser no podemos predicar nada, del mismo modo que de la nada no podemos predicar nada. Y por otra parte, del ser lo podemos predicar todo, que equivale exactamente a no poder predicar nada. Dos, ¿quién es el ser? Así, por consiguiente, el concepto de ser no es un concepto que sea definible. A la pregunta ¿qué es el ser?, no podemos dar ninguna contestación. En realidad, el ser no puede definirse. Lo único que puede hacerse con él es señalarlo, que no es lo mismo que definirlo. Definirlo es hacerlo entrar en otro concepto más amplio. Señalarlo es simplemente invitar al interlocutor a que dirija su atención hacia un determinado sitio, en donde está el concepto de ser. Señalar el concepto de ser, en cambio, eso sí es posible. Es justamente a lo que nos invita nuestra pregunta segunda, que ya no es ¿qué es el ser?, sino ¿quién es el ser? Esta variación ¿quién?, en vez de ¿qué?, nos hace ver que esta segunda pregunta tiende no a definir, sino a señalar el ser, para poderlo intuir directamente y sin definición ninguna.
Si reflexionamos ahora también sobre esta pregunta de ¿quién es el ser?, nos encontramos con que esta pregunta implica algo extraño y curioso. Preguntar quién es el ser parece querer decir que no sabemos quién es el ser, que no conocemos el ser y además que hay diferentes pretensiones, más o menos legítimas, a ser el ser, que diferentes cosas pretenden ser el ser y que nosotros nos vemos obligados a examinar cuál de esas cosas puede legítimamente ostentar el apelativo de ser. Nuestra pregunta ¿quién es el ser?, supone pues la distinción entre el ser que lo es de verdad y el ser que no lo es de verdad. Supone una distinción entre el ser auténtico y el ser inauténtico o falso, o como decían los griegos, como decía Platón, entre el ser que es y el ser que no es. Esta distinción es en efecto algo que está contenido en la pregunta ¿quién es el ser? Y ¿cómo podremos entonces descubrir quién es el ser si son varios los pretendientes a esa dignidad? Pues podremos descubrirlo cuando intentemos aplicar a cada uno de esos pretendientes el criterio de las dos preguntas. Cuando algo se nos presente con la pretensión de ser el ser, antes de decidir sobre ello deberemos, pues, preguntarnos ¿qué eres? Si podemos entonces disolver este pretendiente a ser en otra cosa distinta de él, es que está compuesto de otros seres que no son él, y es reductible a ellos, y por consiguiente quiere decir que ese ser no es un ser auténtico, sino que es un ser compuesto o consistente en otros seres. Y si en cambio, por mucho que hagamos, no podemos definirlo, no podremos disolverlo, reducirlo a otros seres, entonces ese ser podrá ser en efecto ostentar con legitimidad la pretensión de ser el ser. Esto quedará mucho más claro si aplicamos ya una terminología corriente en el pensamiento filosófico y distinguimos entre el ser en sí y el ser en otro. El ser en otro es un ser inauténtico, es un ser falso, puesto que tan pronto como ya lo examino, me encuentro con su definición, es decir, con que ese ser en otro es esto, lo otro, lo de más allá, es decir, que él no es sino un conjunto de otros seres, que él consiste en otra cosa. Y entonces el ser que consiste en otro no puede ser un ser en sí, puesto que consiste en otro. Este es típicamente el ser en otro, mas como lo que andamos buscando es el ser en sí, podremos rechazar entre los múltiples pretendientes al ser en sí, todos aquellos que consisten en otra cosa que ellos mismos. Esto nos conduce a replantear de nuevo nuestros problemas iniciales. Pero ahora en una forma completamente distinta, acabamos de percibir, y ahora lo vamos a exponer en claridad, que la palabra ser tiene dos significados. Luego encontraremos en el curso de estas clases otros muchos, pero ahora acabamos de vivir con una vivencia inmediata dos significados de la palabra ser. El uso, el ser en sí, el otro, el ser en otro.